Hola, en este vídeo vamos a analizar los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas, es decir, qué es lo que puede hacer que una reacción química sea más rápida o más lenta, y lo haremos dentro del marco de la teoría de colisiones o teoría cinética de choques, de la que tienes unos cuantos más vídeos aquí debajo en la descripción. Vamos a analizar en primer lugar la naturaleza de los reactivos, a continuación cómo afecta el estado de agregación, cómo afecta la concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia o no de catalizadores. Pues empezamos diciendo que en la teoría cinética de choques o teoría de colisiones se entiende que para que una reacción química tenga lugar, las moléculas de los reactivos deben chocar entre sí y se llama choque eficaz a los choques que realmente hacen que avance la reacción, los choques que den lugar a la formación de complejo activado. Y una condición importante para que un choque sea eficaz y pueda dar lugar a que la reacción avance es que el choque tenga suficiente energía. Esto es fácil de entender. En el choque deben romperse los enlaces de los reactivos para que luego puedan formarse los enlaces de los productos. Es decir, el choque tiene que tener suficiente energía para que sea eficaz. Y nosotros analizaremos los factores que hagan que la probabilidad de que haya choques y de que estos sean eficaces sea mayor. Todo lo que incremente la probabilidad de que haya choques eficaces incrementará también la velocidad de la reacción química. Aunque el primero de los factores que influye sobre la velocidad de la reacción decimos que es la naturaleza de los reactivos. Esto es tan sencillo como decir que hay cosas que reaccionan más rápido que otras, por la propia naturaleza de las sustancias que tienen. Aquí te pongo como ejemplo una combustión. Cuando se quema gasolina, la gasolina realmente su combustión es una explosión, porque es una reacción rapidísima, como la que ocurre en el interior de un motor de explosión, en el interior de un motor de un coche de gasolina. La gasolina explota porque reacciona rapidísimo. En cambio, si tú quemas una hoja de papel, sabes que tarda unos segundos en quemarse. Este fuego va avanzando poco a poco, pero tarda unos segundos, no es tan rápido. Y que si haces una hoguera y quemas unos troncos de madera, estos troncos pueden tardar hasta horas en quemarse. Es decir, la reacción de combustión de la gasolina es mucho más rápida que la del papel y la de la madera es aún más lenta. Por lo tanto, depende de lo que vaya a quemar, se va a quemar más rápido o más lento. La naturaleza de los reactivos influye en la velocidad de la reacción. Aquí te pongo otro ejemplo. Este es un trozo de metal de sodio. El sodio es un metal que en cuanto que se corta se oxida muy rápidamente. Según se pone en contacto con el aire, su superficie pierde enseguida el brillo porque se oxida casi al instante. En cambio, una verja de hierro o un clavo de hierro, es cierto que si lo dejas a la intemperie mucho tiempo va a oxidarse, pero puede tardar semanas en oxidarse. La naturaleza de los reactivos afecta a la velocidad de la reacción. El siguiente factor a considerar es el estado de agregación. Nos referimos al estado de agregación si la sustancia está en estado sólido, líquido o gas. ¿Y qué es lo que sabemos? Que en las reacciones entre gases y líquidos o también entre sustancias en disolución, en todos esos casos las reacciones van a ser muy rápidas. ¿Por qué? Porque tanto en los gases como en los líquidos, las sustancias, sus moléculas, se pueden mover con mucha libertad, igual que en las sustancias en disolución. Y dado que se pueden mover, pueden chocar. Y como pueden chocar, las reacciones en estos estados de agregación son muy rápidas. En cambio, si tienes una reacción en la que intervienen sólidos, los sólidos no tienen esa posibilidad de moverse sus moléculas y por lo tanto las reacciones entre los sólidos son lentas. Por eso en el laboratorio, si quieres hacer que algo reaccione, lo más probable es que lo pongas en un tubo de ensayo y eches aquí las sustancias para que estén en disolución y puedan reaccionar con más facilidad, dado que en disolución gases o líquidos reaccionan mucho más rápido que los sólidos por la capacidad de poder moverse. Siguiente factor a considerar, la concentración de los reactivos. Imagínate aquí, tienes un Erlenmeyer en el que tienes una cierta cantidad de sustancia, pero aquí tienes otro en el que tienes mucha mayor, es decir, que la concentración es mucho más alta. Si aquí las moléculas se están moviendo, ¿dónde va a haber más choque? Pues evidentemente la probabilidad de que haya más choques será mucho mayor donde la concentración es más alta. Y como hay más probabilidad de haber choques porque las moléculas están más cerca unas de otras, la velocidad de la reacción se incrementa con la concentración de los reactivos. Si quieres que la reacción sea más rápida, debes poner una mayor concentración de los reactivos porque esto favorece la probabilidad de que haya choques.
El siguiente factor que afecta a la velocidad de las reacciones químicas es la temperatura. Este factor es muy importante porque sobre él puedes actuar con cierta facilidad. Se puede aumentar la temperatura calentando o se puede disminuir la temperatura enfriando y eso modifica la velocidad de las reacciones químicas. ¿Cuál es la idea? Que a mayor temperatura aumentas la energía de las moléculas. Si tienen más energía, las moléculas van más rápido, tienen mayor velocidad. Y si las moléculas se mueven más rápido, será mucho más probable que haya más choques. Y si hay más choques y además los choques son entre moléculas más rápidas, los choques serán más energéticos y todo esto contribuye a aumentar la velocidad de la reacción. Es decir, si tú pones más temperatura, esto hace que las moléculas vayan más rápido. Y si las moléculas van más rápido, van a dar lugar a dos cosas que las dos favorecen la velocidad de las reacciones químicas. Una es que va a haber más choques y otra que los choques van a tener más energía. Y esos choques más energéticos, ya decíamos al principio, que es más probable que sean eficaces. Va a haber más choques eficaces porque los choques son entre moléculas que se mueven más rápido y es más fácil que sean capaces de romper los enlaces de los reactivos. Ejemplos de esto te lo puedes encontrar en la cocina. Por ejemplo, si tú quieres cocinar un plato y quieres que ese plato se cocine más rápido, lo que haces es hacerlo a mayor temperatura y para eso usas una olla expreso, una olla rápida que cocinan a temperatura más alta. Las reacciones químicas que dan lugar a que se haga el plato son más rápidas. Y en cambio, si tú quieres que las reacciones químicas por las cuales se deterioran los alimentos sean más lentas, es decir, que tus alimentos tarden más en estropearse, lo que haces es meterlos en la nevera, porque a menor temperatura todas esas reacciones de deteriorarse los alimentos son más lentas. Es cierto también que a menor temperatura proliferan menos los microorganismos y eso también contribuye a la conservación de los alimentos. Pero bueno, eso sería para otro día. El último factor que mencionamos que afecta mucho a la velocidad de las reacciones químicas es la presencia de catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Aunque te lo explico con detalle en un vídeo aquí debajo, qué es y cómo actúa, aquí he dicho muy rápidamente, un catalizador es una sustancia cuya presencia modifica mucho la velocidad de la reacción química, por regla general la acelera. Y además lo hace aun actuando en una muy pequeña cantidad y sin consumirse, porque el catalizador no es un reactivo ni un producto. Entonces, si tú quieres fabricar algo, un producto, y dispones de una sustancia que catalice la reacción, es decir, que sea un catalizador y que te permita hacer ese producto mucho más rápidamente, para ti eso será ideal. En el vídeo que te dejo aquí abajo sobre los catalizadores te explico cómo